Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de volver a estar un día más haciendo este estudio. Voy a compartir los links, como siempre los hago, eh, para, para así poder para así poder invitar a más hermanos a que nos acompañen en el estudio de hoy. Solo un segundo. Si me dan un momento, voy a poder. Dios le bendiga a la hermana Julia, que ya se conecta. Me dan un segundo, como siempre, para poder compartir los enlaces. Dios les bendiga al hermano Luis, a la pastora Lisette, al hermano Alfredo. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Un día especialmente caluroso. Hasta ahora, hace bastante calor. Termino de compartir los links y hacemos la oración inicial y así damos tiempo para que los hermanos se sigan conectando, los que lleguen a participar con nosotros. Un link más y ya estoy listo para comenzar. Dios le bendiga, hermana Cecia de Peña, una hermana de Chile, de la iglesia en San Bernardo, a la que pertenecía yo, estando en Chile. Ya. Ahora sí. Terminé de compartir los links. No sé si se escucha bien. Y también de fondo puede que se escuche el llanto de mi hijo, Josías. Esta es la hora que ellos se van a acostar y hoy, quizás por el calor, está especialmente mañoso. Así que puede que se escuche un poco el de fondo. Ya. Ahora sí. Como les decía, estamos ya en el capítulo 3 del libro de Hebreos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a comenzar este servicio en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos dirija en el estudio del día de hoy y, y que nos dé la gracia para poder seguir aprendiendo, seguir sumergiéndonos en su palabra y seguir siendo edificados. Que el Señor nos dé la gracia para escuchar y por sobre todas las cosas para obedecer. Son dos conceptos que vamos a tocar bastante en el capítulo de hoy. El prestar atención, una cosa, y el obedecer, la segunda cosa. De hecho, Samuel le dice a Saúl, cuando Saúl desobedece y peca, dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Son dos virtudes que Dios demanda y valora mucho: el que obedezcamos y el que prestemos atención. Dios le bendiga también a la hermana Ivonne. Así que vamos a orar al Señor para que Él dirija ese servicio y podamos ser edificados, como les decía anteriormente. Eterno Dios y buen Padre Celestial,
amantísimo Señor y Salvador, gracias te damos por este nuevo día, gracias te damos por una semana más que nos permite, Señor, poder estudiar tu palabra, Dios de la gloria. Dirígenos, Señor, por lástima, por misericordia solamente, por misericordia. Sé tú en medio nuestro en este servicio, alimenta, Señor, a mis hermanos, aliméntame a mí también, Señor, con tu palabra, danos la gracia para entender, danos la gracia para poder ser edificados por ella, Dios de la gloria, danos la gracia para aprender a acercarnos a ti con un temor reverente, Señor, para amarte por sobre todas las cosas, pero también para saber, Señor, de la gloria, el valor que tiene esta salvación tan grande, que fue anunciada por tu Hijo en su encarnación, que fue confirmada por los que lo vieron, por los que lo oyeron, y que ha llegado a nosotros, Señor, a través de el trabajo y la vida de muchos hombres que te han amado, que te han servido, que han dado incluso sus vidas, Señor, en la propagación de este Evangelio. Dios de la gloria, tu bendición y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, Señor, y tu misericordia nos sostenga, Señor de la gloria. Te lo pido, Padre eterno, y te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro bendito y eterno Señor y Salvador. Amén. Ya, vamos a pasar directamente a la lectura del capítulo 3. Como lo hemos hecho las semanas anteriores, vamos a leer el capítulo 3 en la versión Reina Valera, que es la versión con la que la mayoría de nosotros crecimos, la 1960, y después en una versión más actual. Son capítulos cortos. Este capítulo trae 19 versículos, el de la semana siguiente trae 16, y ya cuando entremos a capítulos más largos, hay capítulos que tienen 39, creo, el capítulo 11, ya leer dos versiones sería demasiado, pero como son capítulos cortos, yo creo que nos podemos permitir eso. Así que vamos a comenzar con la Reina Valera, y después, de forma un poco más rápida, nos pasamos a la nueva traducción viviente, en el nombre del Señor Jesús. Tiene por título, en la versión Reina Valera, Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esa sería la versión Reina Valera. Y la Nueva Traducción Viviente dice: así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este, Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso tuve enojo con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo, y adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ya terminamos la lectura del capítulo 3 del libro de Hebreos. Pasamos directamente, con la ayuda del Señor, a considerar la exhortación. Bendiciones a la hermana Lili, que se acaba de conectar, y a todos los que están conectados. Volviendo al contexto del libro, el libro tiene bastante exhortación, tiene un trabajo pastoral bastante activo del escritor, llamando al arrepentimiento, o llamando principalmente a estar atentos, a no deslizarse, a no caer en incredulidad, a no cometer los errores de sus padres, de los padres en términos de los israelitas que cayeron en el desierto. Y este capítulo específicamente se centra mucho en eso, en el pecado de la incredulidad, en el pecado del menospreciar el llamado de Dios, el menospreciar
el mensaje de Dios en general. En los capítulos anteriores que hemos estado estudiando el libro, eh, especialmente en la introducción, contextualizábamos esta carta en un periodo posiblemente posterior a la destrucción del segundo templo, posterior al 70 después de Cristo. En ese periodo lo contextualizábamos y decíamos que producto de dos sucesivos emperadores que fueron relativamente benignos con los nuevos creyentes, con esta nueva secta del judaísmo, como se le conocía a los cristianos, producto de esa relativa paz en la que se vivía durante esos 20 o 30 años en los cuales se escribe esta carta, y también producto de que posiblemente el entusiasmo inicial de la iglesia primitiva que estaba en Jerusalén, de vender todas las cosas, de vivir juntos, de tener el retorno de Cristo como algo tan tangible, algo tan palpable, algo como que estuviese en el mañana mismo, ante esa expectación que tenía la iglesia primitiva en sus primeras décadas, y que posiblemente menguó de cierta manera con la destrucción de Jerusalén y con ese fin tan trágico para la nación judía, y que comenzó un éxodo que duró cerca de 2000 años, un éxodo tremendamente largo. Comenzó en el 70. Esta carta es escrita solamente 10 años después, aproximadamente, cerca del 80 después de Cristo. Entonces hay un cierto quizás desánimo, hay un cierto quizás relajo, hay un cierto bajar los brazos producto de la relativa tranquilidad en la que estaban viviendo. Por eso esta carta tiene tanta amonestación. Es bastante frecuente encontrar amonestaciones en el sentido de llamar al creyente a no menospreciar esta salvación, a no menospreciar la gracia que se nos ha entregado. Y el escritor del libro de Hebreos utiliza una serie de razones para una serie de ideas, desarrolla una serie de ideas para hacer ese mensaje, esta amonestación más potente. O sea, tenemos que poner atención. La idea es hasta de lo que llevamos del libro, en el capítulo 3, a lo que más se ataca, si lo queremos llamar así, a lo que más se amonesta, es a dos cosas puntuales, a lo que es la transgresión, que es básicamente la desobediencia abierta a un mandamiento. Cuando Dios me dice algo, yo lo escucho, yo lo entiendo, yo le digo, Señor, sí, yo lo voy a hacer, como hicieron los israelitas en el pacto del Sinaí. Un poco más adelante nos vamos a centrar un poco en lo que fue el Éxodo. Tengo algunos pasajes que me gustaría ir revisando. Pero los israelitas en el Sinaí, cuando se firma el pacto, en Éxodo 24 creo que es, ellos dicen, firman el pacto con la sangre de los becerros y de todos los animales que fueron sacrificados en aquel pacto, cuando se firma el pacto del Sinaí. Y ellos dicen, nosotros vamos a obedecer, vamos a hacer como tú nos mandas, vamos a hacer lo que tú nos dices. Entonces ellos escucharon, entendieron, se comprometieron a obedecer e hicieron todo lo contrario. Eso es transgresión. Eso es transgresión, es una desobediencia manifiesta. Es una desobediencia manifiesta a algo que yo conozco, a una regla que yo conozco. Y eso hicieron ellos, incurrieron en transgresión, y también se incurre en el menosprecio, en el no prestar atención. Ese es otro tipo de pecado. Cuando Dios nos amonesta y nos llama al arrepentimiento, nos dice, apártate de ese camino, haz lo bueno, y nosotros no ponemos atención, lo menospreciamos y seguimos avanzando en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de hacer las cosas, eso también es un pecado que se condena bastante. Por eso se llama mucho a no transgredir la ley de Dios, y también a prestar atención constantemente. Por eso le citaba yo el pasaje o el versículo de Samuel diciéndole a Saúl que el prestar atención, o sea, que la obediencia es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa fue una desobediencia puntual en la que cayó Saúl.
Saúl como rey y perteneciente a la tribu de Benjamín, creo, no recuerdo bien ahora la tribu de Saúl, creo que era de Benjamín. Él no podía oficiar el sacrificio, no era levita y no era de la casa de Aarón. Los levitas tenían el trabajo del servicio a Dios, y específicamente la casa de Aarón, de donde descendían los sacerdotes, tenían la labor del presentar ofrenda delante del Señor. Y Samuel le dice a Saúl que lo espere 7 días y que él va a llegar, y que cuando llegue él, que se van a presentar los sacrificios, y, y que básicamente que lo esperase. Y llegando el séptimo día, donde Samuel no aparecía, Saúl se apresuró y presentó el sacrificio. Y eso fue su sentencia de muerte, así si lo hablamos como rey. Dios desde ese momento lo desecha para que deje de ser rey sobre Israel. Y ahí Samuel le dice, el prestar atención, o sea, el obedecer es mejor que los sacrificios que tú presentaste. Y el prestar atención a lo que yo te dije, 7 días, espérame 7 días, que la grosura de los carneros. Entonces, eso es a lo que vamos a estar constantemente encontrándonos, en parte de la amonestación. Y la figura que ha utilizado el escritor de Hebreos es realzar justamente, de manera completamente justa, la figura de Jesús como el mediador de un nuevo pacto. El escritor comenzó la carta en el capítulo 1 destacando cómo Dios habló de diferentes maneras en otro tiempo a los padres, pero que en este tiempo estaba hablando por su Hijo, y que su Hijo era claramente el Mesías, pero que el Mesías tenía unas características divinas. El Mesías participó en la creación, eh, eh, el Mesías era creador, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, este Jesús de Nazaret, era eterno con el Padre, era inmutable, y era por tanto superior a los ángeles, que fue el argumento que vimos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Y por tanto, por cuanto el Mesías es el que comenzó las buenas nuevas de este evangelio del reino, como decía que en el capítulo 2 veíamos que el mensaje comenzó con el Mesías, cuando él comenzó a decir, el reino de los cielos se ha acercado, su camino fue allanado por Juan el Bautista, pero el mensaje del evangelio del reino fue entregado primeramente por Jesús, confirmado con señales, y con la señal más grande de su resurrección, y luego fue oído y confirmado por los que lo oyeron, los apóstoles, y fue transferido a la generación siguiente, en la que se encuentra el escritor del libro de Hebreos. Y porque Jesús es el autor de esta salvación, porque Jesús es el profeta que nos llama al arrepentimiento y que nos habla por Dios, es el apóstol y sumo sacerdote, como dice acá en el capítulo 3. Apóstol en el sentido del enviado de Dios, como dice Juan en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, que es bastante famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más alcance salvación y vida eterna. Y después dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y ese porque no envió Dios a su Hijo al mundo, o sea, Jesucristo es el enviado de Dios al mundo. Y ese es el concepto de apóstol, un enviado de Dios. O sea, el apóstol es básicamente un emisario que va en representación de quien lo manda y con la autoridad de aquel que lo manda, y a decir las cosas que le entregó esa autoridad que lo envió. Por eso Jesucristo constantemente hacía hincapié en que él hablaba las cosas que el Padre le mandaba. Él hacía eco del mensaje que el Padre le había entregado para transmitirlo a la humanidad. Esa es la labor del apóstol. El apóstol, el enviado de Dios, el emisario que viene en representación y con la autoridad del que lo envió. Jesucristo vino en esa calidad. Entonces, ¿por qué Jesucristo es el que entrega el mensaje? Con mayor razón hay que poner atención, porque Jesucristo es mayor a los ángeles con toda claridad, porque Él es Dios, es el Dios hombre, y también ahora en el capítulo 3 nos deja claro el escritor que Jesucristo también es mayor a Moisés. Y es mayor a Moisés
Y aquí empieza, y que es una figura central en el judaísmo, en las personas de tradición judía, y si estas personas que eran los receptores de esta carta eran judíos conversos al cristianismo, con mayor razón conocían la figura de Moisés, y para los judíos posiblemente no había nadie mayor a Moisés, nadie mayor en cuanto a ministerio, en cuanto a autoridad. Moisés era el que Dios había usado para traer la Torá. La labor de Moisés había sido incluso más relevante hasta cierto punto, había sido más relevante hasta cierto punto que la misma labor de los ángeles en cuanto a la entrega de la Torá. Moisés había sido aquel profeta que Dios había utilizado para traer, para traer su ley, para traer el Pentateuco, la Torá. Entonces la figura de Moisés es una figura muy relevante en el mundo judío hasta el día de hoy. Y el escritor de Hebreos dice que Jesucristo básicamente, para tratar de resumir un poco toda la idea del versículo 1 al versículo 6, es que Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior a Moisés porque, y aquí usa una serie de ejemplos, porque, por ejemplo, usted puede admirar un edificio precioso. Piensen en un edificio que les maraville. Piensen en una casa preciosa, en un edificio que les maraville. Y el escritor dice, el que merece el elogio, ¿no? Más que la casa, es el constructor. El que merece el elogio no es la casa en sí, sino el que la ideó y el que la construyó, y el que permitió, permitió que esta casa luciera de esta manera. El que merece todos los elogios es el arquitecto detrás. Entonces, esa es la primera, una de las comparaciones que usa. O sea, Moisés tenía un estatus en la casa, pero relevante, pero el que merece mayor gloria y el que tiene mayor gloria es el que está detrás. En el caso de la alegoría, o la figura metafórica de la casa y el arquitecto es el que merece más gloria que la casa. Y la labor de Moisés fue fiel, él fue fiel a Dios, él fue un siervo fiel, pero era siervo en la casa. Más Jesús es el hijo sobre la casa. Esas preposiciones son importantes. Moisés fue siervo en la casa, Jesucristo es hijo sobre la casa de Dios, que somos todos nosotros, la congregación de los santos. Moisés, siervo en la casa, en la familia de Dios, un siervo en la casa, y Jesucristo un hijo sobre la casa. Entonces, por esa razón, aquí el escritor hace ese realce. También a Jesucristo lo llama apóstol y también sumo sacerdote. En el fondo ahí el escritor de Hebreo está uniendo en Jesús la labor de Moisés, que fue la labor del emisario, del apóstol, del enviado de Dios para liberar al pueblo. Dios mandó a Moisés con esa autoridad del emisario cuando se le apareció en la zarza y le dice, dile que Yahvé, que Yahweh te ha enviado, o tú eres mi enviado para hablar con Faraón para que libere al pueblo. O sea, Moisés tenía ese papel de hablar de parte de Dios y con la autoridad de Dios, el apóstol, el enviado por Yahweh, y también está el papel del sumo sacerdote que lo jugó Aarón. El ministerio sumo sacerdotal recayó sobre Aarón, y el ministerio apostólico como la figura del enviado de Dios que hablaba de parte de Dios y con la autoridad de Dios recayó sobre Moisés. Estos dos ministerios el escritor de Hebreos los pone sobre Jesús. Jesucristo es el apóstol y el sumo sacerdote. Como lo dice en el versículo 1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Entonces, como Jesús es mayor a Moisés, como en Jesús recae la autoridad apostólica, siendo entendida como del emisario enviado por Dios, como y en Jesucristo recae la autoridad sacerdotal, aquí nos está diciendo básicamente que las implicaciones del nuevo pacto, cuyo representante es Jesús, son
mayores. Las promesas son mayores, los beneficios son mayores, pero la responsabilidad también es mayor. O sea, si los de acá, los del primer pacto, que transgredieron y desobedecieron al primer pacto, esa es como la idea central del capítulo, recibieron justa retribución, que es también lo que menciona en el capítulo 2, de cómo descuidar una salvación tan grande. Si los que transgredieron la ley de Dios en el antiguo pacto recibieron retribución y Dios no les permitió entrar en el reposo, ¿cuánto más nosotros? Entonces es un llamado de advertencia, utilizando la figura de Cristo, realzándola sobre los ángeles, sobre Moisés, como Jesucristo está sobre ellos, el mensaje de Jesucristo tiene mayor valor aún y por lo tanto también mayor responsabilidad. Y entonces nos dice que Moisés fue siervo. La palabra que se usa para siervo ahí no es tanto del esclavo, que hace la voluntad de su señor obligado, sino de alguien que quiere hacer que hace la voluntad, que es fiel, pero de una forma voluntaria y ¿cómo llamarlo de alguna manera? Una fidelidad perfecta es una fidelidad que se hace con libertad. O sea, en ese sentido Moisés era fiel. Por eso se destaca la labor de Moisés. Pero pero Moisés viene a ser simplemente como una especie de, como la relación de la ley al evangelio, como una especie de simplemente una sombra de lo que venía. Eso creo que es una buena definición. Moisés, en su fidelidad en la casa de Dios, en su servicio en la casa de Dios, un servicio voluntario en la casa de Dios, simplemente fue una sombra de lo que venía, que era este Cristo. No sé qué esterapón, hermano Gonzalo, me comenta. Si me comenta más abajo qué esterapón, me ayuda. A lo mejor se está refiriendo a la palabra siervo que se utiliza. Según un comentario que leía, no es la palabra que se usa aquí para siervo, no es la que típicamente se usa para esclavo, sino que es alguien que sirve con libertad, que obedece con libertad. Entonces, si Moisés fue sombra del profeta que venía, o del profeta final, del profeta definitivo, si lo queremos llamar de alguna manera, como fue Jesucristo, como dice el capítulo, nos dijo el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 1, habiendo Dios hablado en otro tiempo y de muchas maneras a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, que era el profeta que Moisés había profetizado, que en los postreros tiempos, o que después de él Dios iba a levantar a otro profeta al cual el pueblo de Israel tenía que oír, y ese profeta que profetizó Moisés, valga la redundancia, era Jesucristo. Entonces, la fidelidad de Moisés en la casa del Señor era simplemente un preludio, una sombra de la fidelidad que Jesucristo, que tuvo el ministerio de Jesucristo y su labor profética al traernos el mensaje definitivo en los postreros tiempos, al hablarnos Dios a través de su Hijo, como dice el capítulo 1 de Hebreos. Entonces, por esta razón, porque Jesucristo es mayor a Moisés, porque Moisés fue siervo en la casa de Dios, más Jesucristo es hijo sobre la casa, por esa razón, el mensaje del Evangelio, la salvación tan grande que nos ofrece, merece mayor atención, merece una obediencia mayor a la que el antiguo pacto merecía. Y si el antiguo pacto, en el fondo, lo que nos está diciendo el escritor del libro de Hebreos, si los que transgredieron la ley en el antiguo pacto, si los que desobedecieron al llamado de Dios, desoyeron el llamado de Dios, tuvieron esta retribución, tuvieron este fin, que es lo que vamos a pasar a relatar ahora, ¿cuánto más nosotros? Esa es un poco la idea. El escritor ha hecho esta advertencia en el capítulo 2 y también la hace ahora en el capítulo 3. Es poner atención, es obedecer al mandato de Dios,
Porque si los de aquí, los del antiguo pacto, recibieron este pago, recibieron esta retribución, ¿cuánto más nosotros si desobedecemos o si menospreciamos o si tenemos en poco la sangre derramada del Señor Jesucristo? Que es un versículo que aparece más adelante. Si tenemos por inmunda la sangre del pacto. Entonces, creo que la carta va a estar muy ligada a este llamado, a que Jesucristo es mayor que Moisés, mayor que los ángeles, su mensaje es más digno de ser escuchado, es más digno de ser recibido, es más digno de ser obedecido, es más digno de ser tenido en cuenta. Y si los del antiguo pacto recibieron este pago por sus transgresiones, nosotros tenemos que tener temor, nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que acercarnos con un temor reverente al Señor y no tener por inmunda la sangre del pacto, y los que creemos en la gracia y alabamos la gracia del Señor, no tenerla como una gracia barata también, que es algo que se discute mucho en el mundo reformado. Entonces, voy a leer lo que dice el hermano Gonzalo. Dice que la palabra terapón es el siervo mayordomo. Solo se ocupa esa palabra para describir a Moisés como tipo de Cristo. Ya Jesús, siervo o adorador, es enviado para dar libertad, entre otras de sus funciones. Claro, este es un poco quizás a lo que me refería del siervo, no tanto el que es fiel en la casa con libertad y con gozo. Y esa fue básicamente la labor de Moisés en servidumbre fiel. Grafica lo que es la labor del hijo cuando se ofrece voluntariamente al padre, que es un poco figura de lo que vivió Isaías, capítulo 6, heme aquí, envíame a mí. Eso también adelanta lo que fue la actitud del hijo en el plan eterno de redención, cuando no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó esta forma, se humilló y se hizo obediente. De esa obediencia que presentó Moisés en la casa de Dios, y esa fidelidad era un preludio o una sombra de lo que venía con Jesucristo. Por eso la figura, lo que me comenta el hermano Gonzalo de Moisés como tipo de Cristo aplica bastante bien. Ahora, si me siguen hasta acá, vamos a pasar a analizar lo que fue la relación de Israel con Dios en el desierto. Voy a hacer una pausa aquí y si me siguen, me colocan un amén para saber que están ahí. Y si tienen alguna pregunta puntual de los versículos que recién vimos, me comentan también y veo si la podemos aclarar. Si no, pasaremos a leer la cita que hace del Salmo 98. Y después también algunos eventos puntuales del Éxodo. Creo que algunos eventos relevantes del Éxodo. Amén, dice el hermano Gonzalo, amén, dice la hermana Gloria. La hermana Ivonne también. Hermana Julia, hermano Luis. Bueno, gracias al Señor que estén ahí y que estén atentos. Ahora nos pasamos a la cita que hace del Salmo 95. Dice, pero por lo cual dice el Espíritu Santo. Es una fórmula literaria bastante común del escritor del libro de Hebreos, el atribuirle estas cosas directamente a Dios. Un poco los que somos de iglesias pentecostales, cuando es usado un hombre de Dios en profecía, habla de esta manera, como en tercera persona. Le otorga la honra y el reconocimiento al que va a hablar en ese momento, que es el Espíritu Santo. Y lo mismo hace ahora el escritor del libro de Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, o sea, que no está diciendo que no está diciendo que el rey David es quien escribió el Salmo 95, creo,
está hablando, sino que dice el Espíritu Santo que inspiró a este escritor puntual del Salmo 95. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Ahora, los que tengan un conocimiento más o menos acabado del Éxodo, quiero que me ayuden a ordenar estas ideas, porque hay hartos eventos relevantes en el Éxodo. Podemos hacer un recorrido rápido para que veamos todo lo que vivió el pueblo de Israel y cómo de forma bastante, ¿cómo llamarlo?, desafiante, desobediente, de una forma bastante desafiante, creo que es la mejor palabra, deciden simplemente ignorar o transgredir el mandamiento y el pacto que habían firmado a los pies del monte Sinaí. Bueno, haciendo un resumen rápido, todos conocemos a grandes rasgos la historia previa al Éxodo. Dios se le revela a Moisés en la zarza, Moisés va a la presencia de Faraón, le entrega el mensaje de parte de Yahweh de liberar a su pueblo, y comienza esa interacción con Faraón que hay plagas de por medio y finalmente la liberación. La liberación viene con la muerte del primogénito y la celebración de la Pascua, que vino a ser un preludio y una sombra de la Pascua que nosotros celebramos, que es la última cena, que anunciaba la muerte expiatoria de Cristo por nosotros. Y salen de Egipto, y luego viene el cruce del Mar Rojo, la destrucción de los ejércitos egipcios, y luego de la salida de Egipto pasan cerca de 3 meses hasta que llegan a los pies del monte Sinaí. Ahí vemos que hay un primer intento de entrega de las tablas de la ley, donde el pueblo se impacienta al ver que Moisés no bajaba después de casi 40 días, y le piden a Aarón que les forme un becerro para poder adorar, y lo adoran como si fuese Jehová, como si fuese Yahweh, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y producto de ese evento puntual, se rompen las tablas de la ley, y luego viene un segundo evento donde luego de que Moisés hace beberse ese becerro, Dios vuelve a entregar las tablas, y viene el pacto de Dios en el Sinaí, donde como les decía, ellos dicen, esto sale en Éxodo 24, versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese fue el pacto que hicieron ellos. Éxodo 24. Entonces, están todos estos pasajes hasta la firma del pacto, y hay una serie hay una actitud constante de mirar hacia atrás del pueblo de Israel. Cuando cuando no había pan, Dios les entregó maná. Después se aburran del maná y Dios les entrega codornices para que coman carne, y murmuran. Luego murmuran en la referencia que hace el Salmo 95 en el día de la tentación. Es básicamente la primera vez que se tienta a Dios por la falta de agua. Eso está en Éxodo 17, creo. En Éxodo 17 es la primera vez que hay una rebelión de los hijos de Israel por la falta de agua. Y siempre es básicamente el mismo reclamo. Nos trajiste para matarnos de hambre, o nos trajiste para matarnos de sed en el desierto. Hay una constante actitud de
frases como no habían acaso sepulcros en Egipto, que nos tenías que venir a hacer morir acá al desierto. Y la primera tentación por el agua viene en Éxodo 17, donde Dios le dice a Moisés que golpeara la roca, que golpeara la peña. Es el Éxodo 17, versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó al nombre de aquel lugar Mashal y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mashá significa prueba y Meribá significa rencilla. Esa fue la primera vez que lo tientan con el tema del agua. Hay una parte, en Números también hay otro episodio donde Números capítulo 20, ¿ya? El segundo episodio del agua pasa casi al final de los 40 años, donde ellos se quedan vagando en el desierto. Y ahí el que comete un error, comete un pecado, es Moisés y Aarón, porque en el segundo suceso de la segunda contienda que tienen con el agua, que es casi al final de los 40 años de vagar por el desierto, el mandato a Moisés era que le hablara a la peña. Eso sale en Números 20, versículo 8. Dice: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Dios como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Esta acción de no hablarle, sino golpear a la peña 2 veces, le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Por esa razón, por esa acción, es que tanto él como Aarón no pudieron entrar. De hecho, Aarón muere poco después en el monte Hor. Muy pocos versículos después muere Aarón. Entonces, estos son 2 eventos separados. Cuando Moisés primero le golpea a la peña, como era el mandato, y luego cuando tenía que hablar, él golpea, y eso le cuesta la entrada. Pero la historia de Israel está, y especialmente en el Éxodo, está plagada de esta actitud de corazones duros, son contumaces, duros de servicio, que le costaba inclinar su cabeza para obedecer el mandato de Dios. Y la acción que les cuesta la ira de Dios contra ellos, y el hecho de que no entrasen definitivamente en la tierra, fue cuando estaban ya a las puertas de Canaán, luego que salieron del monte de Horeb. Cerca de 8 jornadas llegaron a un lugar que se llamaba Cades Barnea, creo que se llama. Déjenme buscar. Esto está... Esto está en Números capítulo 13 o 12. Si me dan un segundo, se lo encuentro. No, lo relata después Moisés, recordándolo en Deuteronomio 1. Deuteronomio 1, ahí está, se llama Cades Barnea. Habían llegado ya, estaban a punto, habían salido de Horeb, habían caminado 11 jornadas, creo, hasta Cades Barnea. Estaban ya a las puertas de entrar a conquistar la tierra, y le piden a Moisés, los israelitas, había pasado posiblemente meses desde que habían salido de Egipto, no había pasado mucho tiempo, y le piden a Moisés que antes de comenzar a la conquista, antes de comenzar a pelear con la primera ciudad, a tratar de enfrentar a los enemigos y empezar a reclamar la tierra que Dios le había prometido, le piden a Moisés que mande 12 espías para que
vean la tierra, para que la revisen, y que le traigan noticias antes que comience la conquista. Y a Moisés le pareció bien. Envía a los 12 espías y esta historia más o menos la conocen. Y vuelven y 10 de ellos dan un reporte pésimo, horrible de malo. Que las murallas eran tremendas, que los habitantes de la tierra eran enormes, incluso estaban los hijos de Anak, que son, como se le llama generalmente a los gigantes en el Antiguo Testamento. Entonces veían como que era una empresa imposible para ellos. Y en el capítulo 14 de Números, cuando viene la rebelión de ellos, y también Moisés lo vuelve a recordar en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio 1 y Números capítulo 14 relatan la rebelión de Israel en esta parte puntual de Cades Barnea. Y producto del reporte de estos 10 espías y que no quisieron escuchar a Josué y Caleb, cuya disposición de corazón era completamente diferente, ellos decían, no, subamos, nosotros los vamos a comer como pan, la tierra es rica, como nos dijo el Señor, fluye realmente leche y miel, miren el fruto que trajimos de allá. Nada de eso les pareció, sino que tomaron el reporte de los 10 espías y hubo una rebelión de parte del pueblo contra Dios. Dios se cansa de ellos finalmente y en su furor dice que no van a entrar en su reposo. En el reposo que habla puntualmente aquí, o a lo que nos podemos referir ahora, era en el descanso de esa vida nómade que estaban llevando desde la salida de Egipto y que la llevaron por 40 años más producto de esta desobediencia. Podría ser el reposo cuando ya finalmente llegaron al lugar que conquistan y finalmente ya tienen sus casas y pueden plantar sus viñas. Ese pudiese ser el reposo al que se refieren, pero vamos a ver la semana que viene que el reposo va un poco más allá que eso. El reposo al que no entraron ellos, el escritor del libro de Hebreos lo desarrolla en el capítulo 4, así que vamos a dejarlo para la semana que viene. Pero básicamente eso ocurre. Ellos deciden no creerle a Dios, no creer las promesas que Dios había dado, ellos deciden poner oído a estos 10 espías que luego son consumidos por la ira de Dios y mueren. Y Dios dice, de esta generación no va a entrar ninguno. Y cuando se refieren a esa generación eran de los que salieron de Egipto, que tenían 20 años para arriba, toda esa generación de los que salieron de Egipto, 20 años los hombres de 20 años para arriba, que se contaban en 600.000, 600 y algo mil, los números están en la Biblia, 600 y algo mil, no recuerdo exactamente la cifra, pero los que habían salido de Egipto, hombres mayores a 20 años, que eran el pueblo de guerra, los que podían batallar, mayores a 20 años eran cerca de 600.000, y solamente 2 de ellos, que fue Josué y Caleb, pudieron entrar. El resto, incluyendo incluso a Moisés y Aarón, todos ellos perecieron. Entonces, esa generación, puntualmente, le tomó a Dios 40 años para que toda esa generación, esos 600.000, si solamente consideramos los hombres de guerra mayores a 20 años, muriera. Cuando toda esa generación murió, fue cuando pudieron entrar de la mano de Josué a la tierra prometida. Es interesante porque cuando Josué hace recuento del ejército que tenía para entrar, luego de 40 años, para entrar a la tierra prometida, el número era muy parecido, eran cerca de 600.000 también. Entonces pasan, imagínense ustedes la frustración que vivieron durante esos 40 años, donde Dios les dice, no van a subir, no van a entrar, esta generación me cansó y ustedes no van a entrar en mi reposo. La reacción de ellos, ustedes ven el capítulo 14 de Números, y si también ven Deuteronomio, dicen, no, ahora sí, perdónanos Señor, ahora sí que vamos a hacer lo que tú nos dices, y ellos suben a conquistar una ciudad, sin la aprobación de Dios, en su desesperación ya de un juicio, de una sentencia ya dada, suben a conquistar una ciudad y les va horrible. Dios no sube con ellos y son vencidos, son perseguidos incluso, que fue la
la derrota enorme, se llama esa parte. Entonces, imagínense todo el tiempo que después tuvieron que vagar, hay una serie de otras rebeliones, hay muertes que se cuentan por 1000, como en la rebelión de Coré. Coré era un levita que se rebela contra el sacerdocio de la casa de Aarón, y en la rebelión de Coré muere toda su familia, muere también, es el capítulo 16 de Números, muere también con él Datán y Abiram y toda esa familia. Y aparte, cuando Dios hace una señal tremenda que confirma el sacerdocio arónico y que confirma a Moisés como su enviado, como su apóstol, el pueblo se rebela contra la muerte de Coré y de Datán y Abiram, y la ira de Dios cae sobre el pueblo y mueren cerca de 14.000. Luego está el suceso, el capítulo 20, 22, 23 con Balaam, que quiso maldecir al pueblo, el profeta, quiso maldecir al pueblo, pero no pudo, solamente Dios le permitió bendecir al pueblo más de una ocasión, pero Balaam encontró la forma de hacer caer al pueblo y lo hizo en el pecado de Baal Peor, en el capítulo 25 de Números. Esto fue casi al final, de hecho, de los 40 años. Eso llama la atención porque a pesar de haber recibido juicio, a pesar de haber recibido sentencia de Dios contra ellos, a causa de la incredulidad, el corazón de los israelitas no cambió y siguieron empecinados en su incredulidad y en su rebelión contra Dios, como los dos ejemplos que coloco, el de lo que ocurre con la rebelión de Coré, donde murieron 14.000, sin contar a Coré y a su familia, y en el pecado de Baal Peor, cuando las hijas de los moabitas y de los madianitas seducen a los israelitas para ir a sus cultos de adoración y para cometer toda clase de inmoralidad. En ese pecado puntual, que fue casi al final de los 40 años, mueren 24.000 personas. Imagínense, 14.000 en la rebelión de Coré, 24.000 cuando Israel acude a Baal Peor. Y así, en el lapso de 40 años, tuvieron que ir muriendo estos 600.000, solamente si consideramos hombres. Entonces, ¿cuántas personas morían por día durante esos 40 años? Es bastante estremecedor pensarlo. Justamente en tiempo de pandemia, donde estamos contando muertos diarios. Algo similar debe haber vivido Israel, pero por 40 años. Por 40 años el pueblo tuvo que ver las consecuencias de su pecado, ver las consecuencias de la dureza de su corazón, ver las consecuencias de su constante rebelión contra Dios, pero ni con todo eso se arrepintieron. Porque vemos solamente dos ejemplos que tomé. Vemos la rebelión de Coré y la actitud del corazón del pueblo. Vemos también el pecado en Baal Peor y el corazón del pueblo. Un israelita de la casa de Simeón, creo, cuando estaba ya la mortandad, había comenzado a desatarse por producto del pecado en Baal Peor. Estoy comentando un poco Números 25. Un israelita tuvo la desfachatez de llegar con una madianita enfrente a toda la congregación de Israel y entrar con ella a su tienda, claramente para fornicar. Y Finés, un nieto de Aarón, Dios lo llenó de ira y fue y los asaeteó, los atravesó con una lanza a los dos, y eso calmó la ira de Dios. Pero a lo que me llama mucho la atención la actitud de este hombre, de hecho se le nombra, era Simri, hijo de Salu, de la familia de Simeón, de la tribu de Simeón. Y entonces eso nos da cuenta un poco de la dureza del corazón del pueblo de Israel. Todos estos detalles que le estoy comentando, un poco saltando de un pasaje a otro en el Antiguo Testamento, quizás un poco no tan ordenado cronológicamente. Todavía me cuesta ordenar los eventos del Éxodo, cada evento puntual que se relata a través de los libros del Pentateuco. Pero esta poca pincelada que les comparto, estos pocos pasajes puntuales, nos hablan de cuál era la actitud del corazón del pueblo de Israel.
a los cuales Dios les prometió que no iban a entrar en su reposo. Y esa generación completa, esos 600.000 hombres de 20 años hacia arriba, murieron todos, a excepción de Josué y Caleb, que sí vieron la conquista de Canaán y entraron en el reposo del Señor. Entonces, ahora viene la advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Estoy leyendo ahora, volviendo a Hebreos, capítulo 12. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es interesante porque este pasaje que está tomado del Salmo 95, que fue escrito por David, creo, tengo casi la seguridad que fue David, el escritor de Hebreos dice, se lo atribuye al Espíritu Santo, como todos creemos que es la composición de la palabra del Señor. El Espíritu Santo inspira las Escrituras y habla a través de David en el Salmo 51, y ese hoy es no un eterno, pero es un hoy bastante presente, es un constante presente, porque cuando David lo escribió para su pueblo en aquel tiempo, era el hoy para ese tiempo. El escritor del libro de Hebreos toma esa advertencia de parte del Espíritu Santo y lo hace presente para los receptores de la carta de los Hebreos, y el Espíritu Santo, al leer esta carta, nos hace esta advertencia aún más presente para nosotros. Ese hoy aplica para cada uno de los que recibe este llamado de alerta, esta advertencia. Entonces dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces, esta advertencia de David mirando 500 años para atrás en el Éxodo, cerca de 500 años, esta advertencia del escritor del libro de Hebreos mirando 1500 años para atrás de lo que ocurrió en el Éxodo, y esta advertencia para nosotros mirando 3500 años para atrás, viendo lo que ocurrió en el Éxodo, sigue siendo tan actual como lo fue en el tiempo de David, como lo fue en el tiempo del escritor del libro de Hebreos y como lo es ahora. El Espíritu Santo nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón ni se aparte de la obediencia a su palabra. Porque los que transgredieron la ley en el desierto provocaron a ira a Dios y no entraron en su reposo. Entonces, esto es parte, el capítulo entero, como está construido, el relato que nos escoge para realzar la advertencia, tiene como objetivo dejar muy clara esta amonestación. Volviendo a los capítulos anteriores. Si Cristo es mayor a Moisés, si Cristo es mayor a los ángeles, su palabra, su mensaje es mucho más digno de ser oído y de ser tenido en cuenta. Por eso, toda transgresión contra este nuevo pacto y toda desobediencia, tarde o temprano va a tener su justa retribución, si es que no nos acercamos al Señor en arrepentimiento y fe. Es un tema bastante complicado. Es un tema bastante complicado porque todo aquel que menosprecia esta gracia, todo aquel que hace de esta gracia una gracia barata, algo sencillo, es muy complicado el hecho de llegar y cruzar una línea de no retorno. Eso creo que es el gran riesgo de esto.
porque sabemos que Dios es misericordioso, porque sabemos que Dios perdona, porque sabemos que Dios limpia nuestros pecados, pero insistir en un pecado consciente, insistir en una desobediencia abierta y manifiesta es muy, muy peligroso. El Señor nos libre de que nuestros corazones lleguen a un estado de descomposición como ese. Lleguen a un estado de descomposición y de incredulidad y de rebelión como el de los israelitas en el desierto, que pese a ver la mano de Dios con toda claridad, ver el sustento de Dios con toda claridad, en la apertura del Mar Rojo, en la alimentación por el maná, alimentación diaria por el maná, en la protección como columna de nubes, a pesar de la rebelión que Dios los acompañó en esos 40 años, y también el calor y la luz que les provocaba, que les daba la columna de fuego en las noches, pese a que a sus ropas y sus calzados no se envejecieron, y ni se gastaron durante esos 40 años, con todo no se arrepintieron, con todo no vieron la mano del Señor. Y nosotros, lamentablemente, no somos diferentes a ellos en cuanto a composición. Nuestro corazón es tan inclinado al mal como el de ellos. Pero solamente la gracia del Señor nos puede apartar de esa naturaleza de hijos de desobediencia. Solo la gracia del Señor nos puede capacitar para dejar de ser hijos de desobediencia y pasar a obedecer, aprender a obedecer al Señor, aprender a escuchar también a la voz del Señor, aprender a oír, aprender a poner por obra sus mandatos. Así que este capítulo tiene ese componente, tiene ese enfoque, el enfoque de la amonestación. Porque somos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que...? Aquí viene una serie de preguntas retóricas que tienen su respuesta inmediata. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, o a causa de la incredulidad. Así que, más que nada, el resumen del capítulo de hoy es que el Señor tenga de nosotros misericordia, que el Señor nos guarde de deslizarnos de esta manera, de menospreciar la gracia del Señor, como lo hicieron los israelitas en el desierto, porque no somos mejores que ellos, objetivamente hablando, no somos mejores que ellos, tenemos la potencialidad para hacer tanto o más pecados que ellos, tenemos la potencialidad para ser más desagradecidos, más contumaces, más desafiantes al Señor, tenemos la potencialidad para caer en un estado de pecado manifiesto, de rebelión agresiva contra Dios, como aquel hombre que iba con la moabita a su tienda, pese a que la mortandad estaba en pleno en el campamento, pese a que estaban todos reunidos en el tabernáculo de reunión, pidiendo misericordia, y él llega con la desfachatez de un corazón completamente endurecido y se trae una moabita y la mete a su tienda para pecar, a ojos, a vista y paciencia de toda la congregación. El Señor nos libre, porque nuestro corazón tiene esa potencialidad para llegar a pecar de esa forma tan descarada. El Señor nos perdone, el Señor nos conceda constantemente arrepentimiento para la vida, porque el arrepentimiento es obra suya, porque el arrepentimiento es un regalo suyo, porque el arrepentimiento es un don que viene directamente del Señor. Y si no es por el Espíritu de verdad, que ha sido la bendición más grande que hemos recibido en el nuevo pacto,
cual viene a convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio, sino es pero el Espíritu de verdad, que nos llena el corazón de verdad y nos revela nuestra condición delante del Señor y nos permite hacer confesiones de verdadero arrepentimiento para recibir la verdad, para recibir perdón y reconciliación, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y paz también en el corazón. Si no es por el Espíritu de verdad que nos concede este arrepentimiento, no tenemos ninguna esperanza. Así que el Señor nos libre de cruzar una línea de no retorno al tener por inmunda la sangre del Señor. Porque el mensaje del Evangelio es digno de ser recibido por todos, porque el que trajo, el emisario que trajo ese mensaje de parte de Dios fue nada más ni nada menos que su Hijo, que el Dios hombre. Así que el Señor nos ayude para poner atención, el Señor nos ayude para obedecer, que cuesta tanto. Por naturaleza somos dados a la desobediencia. Así que ese sería el mensaje del libro, del capítulo 3 del libro de Hebreos. Hasta aquí cerraríamos el estudio del día de hoy. Así que voy a dar un espacio para que mis hermanos puedan preguntar si hay algún comentario, si algo no quedó claro, si alguien me puede aportar también con los eventos del Éxodo, que como les decía, todavía las tengo un poco desordenadas en cuanto a algún evento relevante que ustedes piensan que se me olvidó comentar. Me lo dejan acá abajo, me comentan me lo dejan en los comentarios, y si no hay comentarios, si no hay preguntas, vamos a pasar a la oración final. Espero mientras tanto sus comentarios. Si no hay comentario alguno, vamos a orar al Señor para dar término al estudio del día de hoy. Oramos al Señor entonces. No sé cuánto desfase tenga en la transmisión, pero oramos al Señor. Si no hay mayor comentario, vamos a terminar con una oración final y la bendición, como acostumbramos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este libro que nos bendice con el mensaje del Evangelio, dándole realce y honra a la figura de Cristo como se merece, dándonos, Señor, un mensaje de alerta que es Señor, es tan actual en todo tiempo. Necesitamos de esta advertencia, de poder darle un valor, Señor, a tu palabra, a tu Evangelio, de poder despertar de la indiferencia que muchas veces nos domina, Dios de la gloria, y poder poner atención al mensaje de tu palabra, poder poner atención a tus mandamientos, poder poner atención a lo que tú nos demandas, Señor amado. Y lo primero, Señor, es amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Es tan difícil, Señor, solamente por nuestras fuerzas, solamente por nuestra capacidad, cumplir tu palabra. Es tan difícil, Señor, serte fiel solamente en base a nuestras fuerzas. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes en nuestra debilidad, que perdonen nuestras rebeliones por lástima solamente, que borren nuestros pecados.
Dios bendito, y que nos conceda, Señor, arrepentimiento para vida. Dios de la gloria, líbranos por misericordia de cruzar una línea de no retorno en rebelión contra ti. Dios de la gloria, líbranos de tener un corazón rebelde, Señor, de tener un espíritu contumaz que peque deliberadamente. Señor, líbranos de llegar a esa condición por lástima solamente. Por lástima solamente. Líbranos de vivir una vida engañados pensando que te hemos conocido, Señor, pero que nuestras obras den testimonio, Señor, de alguien que nunca te ha conocido. Señor de la gloria, ten lástima de nosotros. Sigue obrando en nuestros corazones, síguenos guiando al arrepentimiento. Por misericordia, concédenos constantemente ese refrescante, Señor, y liberador arrepentimiento para vida. Dios de la gloria, Dios santo y Dios poderoso, bendice a nuestros hermanos, bendice a los que se han conectado, a los que han llegado el día de hoy, bendice a sus familias, bendice, Señor, a los países representados por nosotros, bendiga, Señor, a la iglesia acá en York, bendiga a Inglaterra, Señor, que nos acoge, bendiga, Señor, a nuestros países, y tu gracia se siga extendiendo en tiempos de pandemia. Dios de la gloria, usted siga consolando a los hogares enlutados. Dios bendito y Dios santo, también a mis hermanos enfermos. Acuérdese, Señor, de la hermana Denia, que usted siga obrando misericordia en ella, y así en cada uno de los necesitados. Tu bendición sobre nuestra pastora Lisette, sobre su casa, Señor, y sobre la casa de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos por misericordia, Padre eterno. Ahora al levantarnos de esta oración, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones y que nos permita, Señor, nos permita prestar oído a tu palabra, nos permita, Señor, y nos enseñas a obedecerte y a buscarte constantemente. Te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos humildemente por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermana Julia, por acompañarnos. Ahora vamos a pedir la bendición final. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea sobre todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermanos, nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Hubo un buen número y le agradecemos el estar siempre ahí. Los comentarios siempre se agradecen y lo espero para la semana que viene. El viernes, si Dios quiere, está el estudio con la pastora Lisette. El domingo, la reunión que tenemos a la misma hora. Y la próxima semana, día miércoles preferencialmente, o si no puedo un miércoles, lo moveré al jueves, tendríamos el capítulo 4 del libro de Hebreos. Así que gracias al Señor por eso. Saludos a mi hermana Elizabeth, a mi hermana Julia, a la hermana Malcia, a la pastora Lisette, al hermano Gonzalo, que siempre aporta comentarios bastante interesantes, y a todos los que nos pudieron acompañar, y a los que vean el video ya en diferido. Dios los bendiga también. Así que un gran abrazo, el Señor les bendiga y seguimos en contacto, si Dios quiere, la semana que viene.